Bueno, seguimos adelante porque durante todo el mes de junio les hemos venido contando cómo ha evolucionado la espectacular erupción del volcán Etna en Italia, y hoy queremos conocer mejor pues con un experto qué es lo que está ocurriendo ahí en el Etna. Sí, Marta, enseguida hablamos con él. El Etna, que está considerado el volcán más grande de Europa, se mantiene en un estado de actividad constante y puede llegar a emitir varias erupciones a lo largo del año. Seguro muchos de ustedes recuerdan la imagen de los turistas corriendo tras la erupción, y hoy quien está con nosotros es Víctor Melo, técnico superior de coordinación de emergencias, también de protección civil y miembro, Víctor, de la Asociación de Volcanes de Canarias. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buongiorno Canarias, piacere. Bueno, algo has aprendido también de italiano. Exacto, también. Son 2 meses que estuviste en el observatorio Etna, conociendo cómo se vigila un volcán desde cerca. Y si quería preguntarte, Víctor, pues, ¿cómo surge la experiencia? ¿Por qué a Italia a ver cómo se vigila el volcán? Bueno, la verdad es que fue una oportunidad casi histórica, ¿no? Porque se dieron como todas las circunstancias necesarias. En primer lugar, estaba estudiando un ciclo superior en el Centro Integrado de Formación Profesional de La Laguna, y ahí surge la oportunidad de una movilidad Erasmus, que gracias a la subvención del programa Erasmus, pues nos podíamos marchar a cualquier lugar de Europa de ámbito científico. Entonces tuvimos la suerte de que el Observatorio Etneo nos acogiera y vivimos 2 meses muy intensos, muy ricos, y aprendimos muchísimo de lo que es vigilar un volcán activo. Bueno, 2 meses que han dado para mucho, y vamos a conocer, ver en imagen también, pues las características de ese volcán, para que nos cuentes en esta imagen, por ejemplo, Víctor, aquí se refleja perfectamente el estudio, ¿no? Cómo está dividido y qué tiene ese volcán. Sí, aquí tenemos a Mamá Etna, como lo llaman los sicilianos, ¿no? Ese volcán que tiene un carácter un poco de abuela, benévolo, pero de vez en cuando se enfada, como las buenas abuelas sicilianas, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño perfil de lo que es el volcán. Actualmente su actividad está concentrada, digamos, en su cumbre, pero de vez en cuando cambia su dinámica y tiene erupciones exteriores, ¿no? Que serán las que pueden generar más problemas para los pueblos vecinos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo normal es que tenga erupciones en su cumbre, pero de cuando en cuando pueden suceder externas y bueno, y hay que vigilarlas, como bien hace el Observatorio Etneo, para saber cómo se va a comportar. Bueno, y Mamá Etna, que también tiene curiosidades, ¿no? Por ejemplo, los cráteres son 4, tenemos también la imagen de los 4 cráteres. Esto hace que sea pues un volcán bastante complicado de analizar y sobre todo una vigilancia más exhaustiva. Entonces, ¿cómo saben ustedes cuándo va a erupcionar? Bueno, en primer lugar, le tenemos aquí un pequeño esquema de los cráteres. Tiene 4 cráteres activos, un volcán que se considera estratovolcán, es decir, digamos que es una apilación de coladas y de erupciones a lo largo del tiempo, unos 500.000 años hace que creció este volcán aquí. Y bueno, tiene 4 cráteres principales: el cráter noreste, el cráter vorágine, el cráter Boca Nuova y el más importante, porque es el que está, digamos, ahora más activo, el cráter sureste. En este cráter sureste es donde han tenido lugar las últimas erupciones que hemos visto en televisión. También son importantes a la hora de analizar y de la vigilancia, en este caso las señales sísmicas, porque les da bastante información a ustedes. Sí, digamos que el observatorio Etneo, la dinámica habitual es similar a un hospital. El enfermo en este caso sería el volcán Etna, y bueno, como los médicos, pues uno te estudia... El cardiólogo, ¿no? Exacto, aquí tenemos el cardiólogo, que viene a ser parecido a cuando nos hacemos un electro del corazón, pues se vigilan las señales sísmicas, en este caso el tremor. Esos picos que vemos coinciden con las erupciones que ha tenido, o sea que en ese caso es como una señal que va variando. La hemos visto también las erupciones de aquí de Canarias cuando ha sucedido, pues esos 2 picos coinciden exactamente con las 2 últimas erupciones que ha tenido, ¿no? Entonces el equipo de médicos del volcán, pues unos se dedican a estudiar las señales sísmicas, otros vigilan los gases, otros se encargan de la deformación del suelo, y son un poco las imágenes que vamos a mostrar, ¿no? Este quizás es el referente más claro y más fácil de entender, ¿no? Pues mira, ahí tenemos esa erupción de principios de junio, el 2 de junio, que fue bastante espectacular, a la que se hace referencia, y la última que hemos tenido el día 19 de junio, ¿no? Coincide con esos 2 picos que vemos en la imagen, ¿no? Si avanzamos, si les parece, también podemos observar otros elementos o, digamos, otros parámetros que ellos vigilan. En este caso es la videovigilancia, ¿no? Cuando tienen cámaras apuntando a diferentes lugares del volcán, que le va dando información cómo se está comportando, y esta de colores así más llamativos es una cámara térmica que detecta si hay algún cambio de temperatura en el suelo, para ver si algún fenómeno en curso está sucediendo, ¿no?
Y también tenemos en las siguientes diapositivas, tenemos otros elementos que ayudan también a vigilar. Este es bastante curioso, porque tú imagínate, si no tenemos vigilancia directa porque está nublado, por ejemplo, o hay las cámaras no se pueden ver, pues los científicos del Observatorio ENNEO han desarrollado una especie de escucha del volcán. Todos esos puntitos que estamos viendo son los lugares donde el tremor emite sonido y van creando esta especie de mapa para saber dónde se está moviendo el magma y ver a qué cráter se está acercando el magma y si puede tener o no una erupción. Entonces, esos puntitos ayudan a saber dónde está moviéndose el magma, aunque en ese caso no lo veamos porque está nublado. O sea, otra estrategia, otro recurso bastante interesante. Claro, lo cierto es que queda todo perfectamente analizado. Tenemos una diapositiva con los sonidos. La siguiente también está relacionada con sonidos porque la información que aportan pues es muy importante. Aquí vemos esa gráfica y cómo esa mancha roja, ¿no? Es lo que emite la señal. En este caso es la última erupción que hemos tenido, que tuvo lugar el día 19 de este mes, que fue la colada lábica. Otro parámetro que vigilan es cómo el magma sale a la superficie y luego puede moverse en forma de lava por las laderas del volcán y ver si puede afectar alguna infraestructura, ¿no? En este caso, esos mapas de topografía del terreno pues también ayudan para saber dónde va a ser el recorrido de la lava, ¿no? Muy interesante también vigilar hacia dónde se dirige. Y otra de las imágenes espectaculares la tenemos desde el aeropuerto, que está muy cerca del volcán Etna, allí en Catania, y vemos pues esa columna de humo y los aviones muy cerca. Claro, en este caso el principal problema que genera el Etna es la afectación al aeropuerto de Fontana Rosa, el aeropuerto de Catania, que tiene muchísima actividad porque, como todos sabemos, Sicilia es un lugar muy turístico, entonces es clave, recordamos que los aviones no pueden volar cuando hay ceniza volcánica porque supone un peligro grande para los motores. Entonces, claro, el observatorio, uno de los trabajos principales que hace es avisar al aeropuerto si el viento puede llevar hacia él pues la ceniza volcánica y dar los avisos pertinentes en forma de bona, que es el informe que ellos envían para que las tripulaciones de esos aviones sepan que si pueden operar o no con seguridad. Bueno, hemos visto, Víctor, cómo las nuevas tecnologías pues aportan todo ese tipo de información, y a las nuevas tecnologías tenemos que sumar los drones, porque hay unas imágenes que vamos a ver a continuación que son espectaculares, cómo se ve el volcán desde dentro, ¿no? Y el dron, la información que puede aportar también. Sí, estas imágenes que estamos viendo son de una de nuestras últimas visitas antes de regresar a Canarias, recorriendo precisamente la zona activa del volcán Etna, por eso llevamos cascos en las imágenes, ¿no? Por seguridad. Y lo cierto es que, como tú bien dices, el dron te permite prácticamente meterte en el interior de un volcán. Ahí estamos con el equipo de volcanólogos que nos acompañaban ese día y es muy espectacular recorrer el Etna, ya sea en actividad o ya sea tranquilo. De hecho, piensa que cada año 1,5 millones de habitantes, de turistas se acercan para convivir con el Etna, para recorrerlo a pie, para hacer senderismo, y ya sea en actividad o ya sea dormido, el Etna siempre te sorprende. Y aquí estamos viendo imágenes precisamente del cráter sureste. Ahí se ve medio humeante porque la erupción había sido muy reciente. Estas lavas que estamos viendo son de la última erupción cuando yo estuve allí, y el objetivo era recoger muestras para analizar las rocas y ver qué propiedades tenía ese magma, ¿no? Que es una labor también importante que hacen los geólogos del volcán, ¿no? Es un volcán muy, muy diverso. Por un lado teníamos en este caso el cráter sureste, pero por otro lado teníamos un cráter nevado. Prácticamente estábamos casi dentro de un glaciar porque el lado norte tenía bastante nieve, y lo sorprendente es que este volcán pues es uno de los más activos de Europa. Es muy fácil de ver sus erupciones, pero tampoco hay que confiarse porque de cuando en cuando, volvemos al principio, esa abuela siciliana cambia de carácter y puede tener algunas erupciones un poco más complicadas que hay que respetarlas y dejar su espacio, no aproximarnos demasiado. Bueno, has estado en uno de los observatorios, sin duda referencia a nivel mundial, una experiencia que te llevas que ha sido muy importante, gratificante para ti también en el día a día. Y comentabas también, hablábamos de los turistas, ¿no? Ahora veíamos esas imágenes. ¿Qué pasó ese día? Porque claro, estabas allí, ¿cómo lo vivieron? Bueno, fue una cosa un poco curiosa porque el observatorio ya desde las primeras horas de la madrugada estaba dando avisos de que se estaba observando actividad eruptiva en la cumbre del cráter sureste, que estamos viendo en imagen. La Protección Civil, que es quien vigila un poco la seguridad, dio orden de que a partir de las 5 de la mañana ya no se debía subir al volcán por seguridad,
pero varios grupos de turistas acompañados de guías un poco quizás atrevidos, pues se aproximaron demasiado a la zona de la erupción y la erupción cambió. Se produjo un fenómeno que es un derrumbe de ese cráter, del cráter sureste, y a la hora de derrumbarse pues se genera una avalancha de gases en forma de flujo piroclástico que es de gran peligro y va a muchas velocidades por las laderas del volcán. Afortunadamente se dirigía a una zona donde no había personas, pero en este caso hay que aprender de ese error y por más que nos parezca que el volcán va a ser siempre lo mismo, a veces un volcán, como manifestación natural que es, puede cambiarnos y comportarse de forma distinta. Así que siempre hay que dejar un espacio de seguridad importante y no confiarse porque no deja de ser un fenómeno natural, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Víctor Melo, por estar con nosotros esta mañana, miembro de la Asociación de Volcanes de aquí de Canarias. Gracias por toda esta explicación. Muchísimas gracias, un placer.